Hoy es 11 de julio y es día de San Benito. Y para este episodio está conmigo José Guadalupe Ávila y él nos va a platicar de la historia de este santo. Bueno, José Guadalupe estuvo de religioso con los benedictinos desde los 17 años, entonces yo creo que él conoce mucho el carisma, la vida de este santo y pues todo lo que el carisma o las enseñanzas que San Benito trató de traer al mundo y a los benedictinos. Y pues nada, bienvenido José, muchas gracias. Muchas gracias, Mariel, por la invitación. Un saludo a todos nuestros hermanos que nos escuchan y que nos acompañan en este día. Bueno, quisiera comenzar platicando sobre San Benito. San Benito, por muchos de nosotros, puede ser muy conocido por la medalla. Quizás algunos de ustedes han escuchado sobre ella. Y San Benito nace en Italia, es patrono de Europa, de hecho. Es patrono principal de Europa, por el Papa Pablo VI lo nombró. Y nace en el siglo V, finales del siglo V, principios del sexto, en el 480, y muere en el Jueves Santo del 547. Son fechas aproximadas, sobre todo la de su nacimiento. La de su muerte sí es un poquito más exacta. Tuvo alrededor de 67 años. ¿Sí? Lo que sabemos del glorioso padre San Benito nos viene por San Gregorio Magno. Precisamente, San Gregorio Magno escribe muchos libros sobre la vida de los santos, sobre todo de su época, y se dedica más que nada, no tanto como una biografía como la conocemos hoy en día, sino como a mostrarnos el corazón de su espiritualidad narrada a través de un diálogo. De hecho, el libro en el que se habla de la vida de San Benito, es el segundo libro de los diálogos de San Gregorio Magno, donde San Gregorio Magno escribe la vida de los santos, digámoslo así, como de manera de diálogo con un personaje ficticio que se llama el diácono Pedro. Y en el segundo libro de los diálogos es totalmente dedicado a San Benito, y allí es donde nos narra un poquito de su vida. Para conocer un poquito de su vida, les voy a contar algunos episodios de los diálogos de San Gregorio Magno, que muchos de ustedes se preguntarán qué tan fidedignos son. Son muy fidedignos, primero porque los datos fueron recopilados por San Gregorio directamente por personas que conocieron y que vieron a San Benito. El libro de los diálogos se escribe 40 años después de la muerte de San Benito, pero todavía existían testigos oculares y el mismo San Gregorio lo añade en sus libros. Y segundo, porque la presencia de San Benito estaba muy fresca en ese tiempo, ¿no? Fue una persona que en vida ya era muy famosa por su santidad y que era muy conocida por muchos. Entonces, los datos que nos regala San Gregorio Magno en su libro de los diálogos son muy fidedignos, aunque no podemos negar que también están aureoleados por el amor y la gran veneración que ya Europa le tenía a San Benito, ¿sí? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, y después vamos a conocer un poquito más sobre la personalidad, y vamos a escuchar a San Benito de propia voz, leyendo brevemente pasajitos de la regla que escribió el mismo San Benito, en el cual vamos a poder conocer su mismo corazón, qué pensaba, cómo amaba a Dios, qué buscaba en su vida, cuáles eran sus ideales y qué nos enseña a nosotros cristianos de hoy en día, ¿sí? Y al final comentaremos un poquito sobre la medalla de San Benito. El nombre de Benito, Benedictus, significa el bendito. San Gregorio así comienza hablando de San Benito. Hubo un varón bendito por gracia y por nombre. Así comienza hablando de San Benito. Y nos cuenta que era de una familia acomodada. San Benito era parte de una familia libre y acomodada de Europa, y tenía una hermana gemela que se llama Escolástica, que también es santa. Vamos a hablar de ella más adelante. Y cuando San Benito era joven, como todo, digámoslo así, joven de alta posición, fue enviado a Roma a estudiar ciencias liberales, filosofía, etc., ¿no? Llegando a Roma, Benito se encuentra con una Roma decadente. El imperio estaba en pique, la fe, las costumbres, la moral cristiana en Roma estaban prácticamente desapareciendo. San Benito, que era un hombre muy sensible espiritualmente, y como lo dice el mismo San Gregorio, con un espíritu que buscaba más las cosas del cielo que las de la tierra, no quiso contaminarse con el ambiente de Roma y decide desistir en sus estudios y se va a vivir a un pueblito pequeñito que se llama Efide. Siempre estaba acompañado por su nodriza, por su nana, que se llama Cirila. Aquí es donde ocurre el primer milagro de San Benito y por el cual comenzó a ser, digámoslo, a ser famoso.
San Benito debió haber tenido unos 19, 20 años en este momento. Se va a un pueblito que se llama Fide, a las afueras de Roma, y se establece, les dan hospedaje en una casita al lado de una iglesia que estaba dedicada a San Pedro. En esa casita vivieron su nana y él una vida muy simple, de mucha oración, de mucho culto a Dios en la iglesia, y la misma comunidad del mismo pueblito quería mucho a Benito por su calidez humana y sobre todo por su piedad. En una ocasión, la nana pidió prestada a una vecina una criba de barro para cernir el trigo, y por descuido se le cayó y se le rompió en dos. Benito llega y encuentra a la nana llorando. Y este pasaje me gusta mucho, Mariel, y hermanos, porque dice San Gregorio que Benito se compadeció de las lágrimas de su nana. Benito era un hombre muy sensible y se compadecía del dolor ajeno. Esta es una singularidad en la persona de San Benito. Era un hombre muy sensible al dolor de los demás. Al ver que su nana sufre, le pregunta el motivo, ella le cuenta que pues ha quebrado la criba que había pedido prestada y que no tenía cómo recuperarla. Benito toma las dos partes, se va a la iglesia, ora, y milagrosamente se unen, se pegan las dos partes, y la nana, comienza a divulgar el hecho, al punto de que el pueblo empezó a gritar, Benito Santo, Benito Santo. La criba la colgaron en la puerta de la iglesia, para que todos vieran el milagro de Benito cuando entraran en el templo, y comenzó a correr la fama de él. Sin embargo, otro aspecto importante, San Benito nunca quiso ser alabado o reconocido por la gente, por los ojos humanos. Su deseo era ser reconocido por los ojos de Dios, que conoce lo que hay en nuestro interior, que sabe quiénes somos, y él buscaba serle fiel a Dios solamente, ¿no? Al ver que la gente lo buscaba porque lo consideraba un hombre santo, incluso milagroso, decide huye de la fama, y a escondidas de su nana se escapa y se va a vivir a la montaña, a unas grutas, en un lugar que se llama Subiaco. Allí en Subiaco él pasa muchos años desapercibido, comiendo frutas silvestres, cosas que se encontraban en el campo, sin que nadie supiera que estaba allí. Su pelo comienza a crecer, vivió en una cueva, orado y retirado. Sin embargo, hubo una persona que lo inició en la vida monástica. Lo encontró cuando iba de camino hacia Subiaco, lo encontró un monje que se llama Román, que fue el que le dio el hábito monástico. Román comienza a preguntarle al joven cuál era la intención de la vida que él llevaba. Benito le comenta que quiere ser un hombre dedicado a Dios, a la búsqueda de Dios, y amarlo solamente a él. Entonces Román se quita su hábito y se lo pone a Benito. Y es como San Benito se convierte, digámoslo así, oficialmente en un monje, en un eremita. Allí vive en esa cueva, olvidado de todos. Román de vez en cuando le llevaba un poco de comida que le hacía bajar por una canasta hasta la cueva donde él estaba, desde la cima hasta a la cueva donde él estaba. Y también hubo un sacerdote que lo encontró por una visión. Había un sacerdote en el pueblo que le dijo, un domingo de Pascua precisamente, Dios le dijo a ese sacerdote, mi siervo Benito está ahorita muriéndose de hambre en una cueva, mientras tú aquí estás espléndidamente comiendo, sin poderle ayudar a él, ¿no? Entonces Dios le indica dónde está Benito y le lleva comida. San Benito, que había perdido la noción del tiempo, no sabía qué día era, llega al sacerdote y le dice, hombre de Dios, tu Padre que provee el alimento a las aves del cielo y que viste a los lirios del campo, te envía alimento hoy. Y Benito le pregunta, hoy es día de Pascua, ¿verdad? Y el sacerdote le responde, sí, ¿cómo lo sabes? Y dice, porque en ti he visto a Cristo resucitado. San Benito nos enseña a encontrar en los demás y en la providencia de los demás la mano de Dios, que nos enseña que Él sigue vivo, actuante y acompañándonos. A veces pensamos que Dios se olvida de nosotros y que pareciera que entre más fieles le somos, más mal nos va. Sin embargo, tenemos que abrir los ojos de la fe, como lo hizo San Benito, y a encontrar, digámoslo así, en la mano providente de las personas que están a nuestro lado, la mano misma de Dios, el amor de Dios manifestado a través de nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, su presencia viva y resucitada,
en los sacerdotes que nos celebran la Eucaristía, que nos dan a comer el cuerpo santo del Señor, en aquella persona que nos sonríe en la calle, que nos regala una palabra de aliento sin conocernos. Allí se encuentra Cristo resucitado. Eso nos enseña San Benito también. Dado que San Benito fue un hombre que fue encontrado por dos personas, se comenzó el rumor y unos pastores lo encontraron y le llevaban comida a cambio de que San Benito les hablara de Dios. Así fue como comenzó a subir la gente hasta el Subiaco, buscando una palabra de aliento que le diera luz a su fe y a su caminar cristiano. San Benito se convirtió en un maestro, aún siendo muy joven, se convirtió en un maestro espiritual para la gente de los alrededores que buscaban una palabra de aliento. Hoy en día San Benito sigue siendo desde la regla un maestro espiritual. Así que tú que me escuchas, si quieres, si buscas una vida espiritual profunda, evangélica, cristocéntrica, ve a la regla de San Benito, que hasta hoy en día San Benito te puede servir como maestro espiritual. Aquí viene un episodio de los que más me gustan y quizás de los más interesantes. San Benito era un hombre que tenía mucho discernimiento. De hecho, San Gregorio, cuando habla de San Benito, dice: Benito tenía el espíritu de todos los justos. ¿Qué quiere decir eso? Que San Benito tenía el Espíritu Santo que había llenado a todos los justos del Antiguo Testamento, y pareciera como si en San Benito se hubieran ensamblado los carismas y los dones de los profetas y de los apóstoles, y que San Benito fuera como ese resumen de los prodigios del Antiguo y el Nuevo Testamento. Y tenía por eso el don de profecía y el don de poder leer el corazón. Algo así pasaba con el Padre Pío, con San Pío de Pietrelcina, que tenía el don de poder leer el corazón de las personas. Y esto lo tenía también Benito. Padre San Benito fue invitado por unos monjes que habían perdido a su abad, que murió, y le estuvieron insistiendo que viniera a ser su padre superior, su padre abad. San Benito, que conocía el corazón de estos monjes que eran relajados y que solamente querían hacer su propia voluntad, les dijo que no, que él era un hombre pues que quería vivir con fidelidad y que era muy rígido y que ellos no iban a aguantar su mandato. A pesar de esta advertencia, los monjes siguieron insistiendo a Benito que fuera su abad, hasta el punto de que San Benito aceptó. Fue a ese monasterio, en ese lugar que se llama Vicovaro, pero al poco tiempo los monjes ya no lo aguantaron porque era muy estricto. Y los monjes eran muy relajados, querían hacer lo que querían, llevar una vida muy poco evangélica, y Benito, con todo ese espíritu y ese ardor de amor a Cristo, pues quería llevar a los demás a esa experiencia, pero ellos no se dejaban. Así que los monjes dijeron: bueno, ¿cómo nos vamos a deshacer de Benito? Y se confabularon para envenenarlo. Hasta el día de hoy, en las comunidades monásticas se tiene la costumbre de que el abad, como dice la regla de San Benito, representa en la comunidad a Cristo. Por eso se le sirve el primer plato de comida y la primera bebida, para que desde allí bendiga a todos los demás. Entonces, como es la costumbre, Benito recibe el plato de comida y recibe su copa de vino, y cuando San Benito hace la señal de la cruz encima de la copa de vino, la copa truena como si le hubieran aventado una pedrada. En ese momento San Benito reconoce que los monjes querían envenenar. Esto lo narra San Gregorio de una manera muy bella, porque San Gregorio dice: la señal de la vida rompió, destruyó, quebró el vaso de la muerte. San Benito siempre se le va a representar con una cruz en la mano, siempre. Y quizás ahí vamos a encontrar el origen de la devoción a la medalla de San Benito, en el centro de la cruz. San Benito hacía todos los milagros con la señal de la cruz. La Santa Cruz para San Benito era el símbolo de victoria, de destrucción de la muerte, de destrucción de las tentaciones. Cuando él tenía una tentación, hacía la señal de la cruz sobre su mente, sobre su cuerpo, algo como lo que hacemos en la Santa Misa. Cuando el Padre menciona el Evangelio y decimos: gloria a ti, Señor Jesús, hacemos una señal de la cruz en nuestra mente, para que la palabra de Dios ilumine nuestros pensamientos, los santifique, los purifique, para que nuestra mente guarde la palabra de Dios y la medite, estemos rumiando la palabra de Dios. Hacemos una señal de la cruz en nuestros labios, para que seamos profetas de esta palabra que hemos aprendido del Maestro, que escuchamos de Él, para que nuestra boca sea una bocina desde donde pueda escucharse la palabra de Dios, y hacemos una señal en nuestro pecho, pidiéndole a Dios que purifique y que como María podamos guardar la palabra de Dios en nuestro corazón al punto de que la podamos encarnar. Esta misma señal de la cruz la hacía San Benito sobre sí mismo
y con ella hacía los milagros. En esta ocasión, al hacerla sobre la copa envenenada, quiebra, y Benito, muy entristecido, dice a los monjes: yo les advertí desde un principio que yo era muy celoso de las cosas de Dios y que ustedes no. Y les dije que por eso ustedes y yo no éramos compatibles, porque me han querido envenenar, aumentando más pecado a su pecado. Dice: yo los dejo y que Dios los perdone. Y se fue. Con toda la paz del mundo, Benito se fue. Y regresa a su gruta de Subiaco, donde no fueron pocos los jóvenes entusiastas que quisieron seguir sus pasos y que fueron tras de él a buscarlo, pidiéndole que fuera su maestro. Al poco tiempo, Benito tenía tantos discípulos que funda los famosos 12 monasterios. Funda primero 12 monasterios. Su idea era que eran pequeñas fraternidades de 12 monjes y su abad. Entonces, Benito funda 12 monasterios con estos seguidores, a los cuales les enseña su forma de vida, su forma de ser, su forma de buscar a Dios, y los contagia de este amor a Cristo. Y es así como comienza, digámoslo de una u otra manera, a formarse la familia benedictina, con estos 12 primeros monasterios. Es así como San Benito ahora se convierte ya en lo que conocemos hoy como un abad, es decir, un padre espiritual, un patriarca. En Occidente se le conoce como el padre de Occidente de los monjes, porque en Oriente, la Iglesia oriental tiene como principal padre de los monjes a San Basilio, por la regla que escribió tan famosa que siguen los monjes de Oriente. En Occidente, la regla monástica más famosa que cundió durante la Edad Media todos los monasterios, la mayoría de los monasterios cristianos de la Iglesia de Occidente, fue la regla de San Benito, por su forma de vida tan equilibrada, tan cristocéntrica y evangélica, que no solamente le dio identidad a Europa, sino que también le dio identidad a la liturgia de la Iglesia hoy en día. Lo vamos a descubrir en un momento. Quisiera terminar esta parte de cómo San Benito comenzó su vida y su monacato con la presencia del cambio de lugar, de residencia. San Benito comenzó en Subiaco, su experiencia monacal, pero hubo algo que lo llevó a irse a Montecassino, donde murió y donde hoy en día está el monasterio más famoso y donde están sus restos. San Benito era una persona que inundaba con su presencia y que brillaba por su amor, por su caridad. Esto le trajo el odio, incluso de personas consagradas, de un sacerdote. Hubo un sacerdote que le tenía mucha envidia a Benito y que en una ocasión le envió un pan envenenado. Ustedes han visto que San Benito siempre trae un cuervito a un lado con un pan. No sé si alguna vez lo han visto, pero es muy común ver a San Benito acompañado por un cuervo que trae un pan en la boca. De hecho, en la iconografía antigua, a San Benito se le representa siempre con un cuervo, y a su hermana Escolástica con una paloma. En un momento más les cuento. Pero este cuervo fue fundamental en este momento. Ya desde que Benito vivía en la cueva de Subiaco, Benito era alimentado como el profeta Elías por un cuervo. Cuando no encontraba qué comer, el cuervo le traía de comer a Benito hasta la cueva. Y en esta ocasión, este sacerdote le manda un pan envenenado a Benito. Él sabe que está envenenado y le dice al cuervo: amigo, llévate este pan a un lugar donde nadie pueda comérselo. Y el cuervo se lleva ese pan lejos. Es símbolo de que San Benito se lleva las cosas que nos quieren hacer mal. San Benito es como ese cuervo que nos protege y que se lleva ese maleficio lejos, donde nadie pueda dañarnos, donde no pueda dañar a nadie. Y San Benito sabe que no le es agradable a este sacerdote, entonces decide pues cambiar de residencia. No lo hace sino hasta que este sacerdote, al ver que no pudo matar a Benito, dice: bueno, voy a acabar con sus discípulos, y le manda a 7 prostitutas a la huerta para que seduzcan a los monjes. Y San Benito, al ver que ya no se estaba metiendo solamente con él, sino con sus hijos espirituales, decide irse. A veces nosotros en nuestra vida, al ver que no le caemos bien a una persona, y a pesar de que le hacemos el bien, no podemos llevarlo al encuentro con el Señor, es mejor retirarnos, para no hacer que nos haga mal a nosotros y que nuestra presencia le siga dañando. A veces nosotros, sin querer, siendo fieles a Dios, no le somos agradables a muchas personas. Pero San Gregorio dice que San Benito cambia de residencia
Así como una plantita cuando ve que la tierra donde está no le produce fruto, la cambian a una tierra que sí quiere dar fruto. Así como el Evangelio dice que le va a quitar el viñedo a los viñadores que no quieren ser fieles y se lo va a dar a un pueblo que sí quiere ser fiel. Ahí San Benito decide cambiar su residencia, se lleva a sus discípulos y llega hasta Montecassino, este monte que era un lugar de culto idolátrico. San Benito derriba los ídolos. San Benito es este hombre como el profeta Elías que derriba los ídolos, que busca la ortodoxia de la fe, que busca vivir en la plenitud del cristianismo, y derriba los ídolos y implanta la Santa Cruz en la cima del monte y funda su monasterio que hasta el día de hoy existe. A pesar de haber sido bombardeado 2 veces por las guerras, el monasterio vuelve a surgir como una luz en la montaña, como es el Evangelio, desde el cual alumbra desde el amor a la liturgia, a la palabra de Dios, a la lección divina y a la Eucaristía. San Benito se va a Montecassino y allí es donde comienza una serie de milagros. San Benito comienza a ser un hombre taumaturgo, un hombre que es buscado por reyes, por príncipes, para pedirle profecía, para pedirle algún, digámoslo así, un consejo, que les dicte una profecía, y San Benito se convierte en todo un hombre famoso por su forma de vida, siendo así que San Benito ya es famoso por tener un ejército de monjes. Ahora comienza a ser famoso por su taumaturgia. Entonces, quisiera mencionar solamente 2 milagros de entre los muchos que se mencionan sobre San Benito, que creo que pueden tener mucha relevancia para nosotros. Uno de ellos es cuando una persona, San Benito estaba a la puerta de su monasterio leyendo. Siempre San Benito se le presenta como un hombre que hace mucha lección divina. Leyendo la escritura, sentado a la puerta de su monasterio, ve pasar a un hombre que está maltratando a un esclavo, que lo lleva atado, y San Benito le parece mal que alguien maltrate a otro ser humano, y le dice a este hombre, déjalo libre, y este hombre se niega, y San Benito con la mirada desata la atadura de aquel esclavo, y el hombre que llevaba atado a este esclavo pues teme a Dios y huye, ¿no? Este milagro de que San Benito con su mirada desata las ataduras siempre me ha llamado la atención, porque San Benito siempre es buscado como alguien que nos puede desatar del maligno, del pecado, de la infidelidad. ¿Cuántas opresiones no pueden atarnos en este momento en nuestra vida? Con la mirada dulce de San Benito, que es la misma mirada de Cristo, de alguien que en su corazón lleva la ley de Dios. Con su propia mirada, San Benito puede desatar nuestras ataduras. Pidámosle hoy a San Benito en su día que nos pueda procurar una vida libre de los vicios, de los pecados, de la maldad, y que también nos enseñe a desatar las ataduras de los demás. ¿Cuántas veces hemos sido personas que pasan por la vida diciendo que somos cristianos, pero al ver a un hermano en necesidad o en problemas, nos lavamos las manos como Pilatos y los dejamos solos? San Benito es un hombre que nos enseña a ayudar a los demás, a ser solidarios con nosotros. Y un segundo milagro que quisiera mencionar es cuando San Benito, en una ocasión, que conoce el corazón de las personas que le rodean, le enviaron por medio de un siervo como regalo 2 odres de vino. Pero el siervo dijo, bueno, Benito no sabe cuántos odres le enviaron, ¿no? Yo le voy a entregar solamente uno y me voy a quedar con otro. Cuando llega a la presencia de Benito, este siervo entrega el odre de vino que le mandaron como regalo, y San Benito le agradece. El siervo intenta salir, pero antes de salir de la habitación, Benito le dice, hijo mío, ten cuidado porque lo que llevas en tu morral puede hacerte daño. El siervo se siente descubierto, sale, huye de la habitación, y al salir de la habitación abre su morral donde está el odre de vino que se había hurtado, lo destapa y sale una serpiente, ¿no? San Benito nos enseña que no debemos temer a decir mentiras al mundo y a querer convencer al mundo con nuestras mentiras. Debemos que temer a Dios, que conoce nuestros corazones, que sabe quiénes somos. El verdadero cristiano no es aquel que busca ser justo a la vista de los demás, sino que busca ser justo en lo interior de su casa, donde está su Padre en lo secreto, y que su Padre que ve lo secreto le puede recompensar. El pecado no solamente
nos quita la paz, también nos puede hacer daño. El pecado nos destruye, así como a este hombre que fue advertido por San Benito. Y bueno, quisiera terminar la biografía de San Benito hablando sobre su muerte. San Benito no murió un 11 de julio. Hoy 11 de julio celebramos la fiesta de San Benito porque celebramos el traslado de sus reliquias a la basílica, ¿no? Pero San Benito muere un 21 de marzo. De hecho, en el calendario antiguo, el 21 de marzo era la fiesta de San Benito. Es el día en que San Benito pasa de este mundo al cielo. ¿Cómo fue la muerte de San Benito? Un poquito antes de morir San Benito, se encuentra con su hermana. Su hermana desde muy pequeña, Escolástica, yo imagino, Mariel, que tú tienes como la carita de Santa Escolástica. Y quiero imaginarme Santa Escolástica como tú, como una mujer que quiere buscar a Dios, que quiere serle fiel, ¿no? Escolástica desde muy pequeña, que era gemela, que había nacido con San Benito, desde muy pequeña fue entregada a unas vírgenes consagradas y desde muy pequeña Escolástica fue una virgen consagrada a Dios. Y tenía la costumbre de visitar a San Benito, a su hermano, una vez al año. Se veían al pie del monte en una casita que había. Ahí se reunían, Benito bajaba del Monte Casino y Escolástica llegaba a esa casita, era el lugar de encuentro de los dos. En esa ocasión, Santa Escolástica presentía algo y Escolástica le dice a San Benito, no te vayas hoy, quédate toda la noche y vamos a hablar de las cosas de Dios, en santos coloquios. Y San Benito se enoja y dice, no, yo no voy a transgredir la regla que yo mismo escribí, quedándome aquí fuera del monasterio y pasar la noche fuera del monasterio, yo no puedo hacer eso. Entonces, Escolástica se pone triste, se apoya en la mesa, pone sus manos y se acurruca y comienza a orar y cae un diluvio. Y Benito se da cuenta de lo que hizo Escolástica. Entonces Benito le dice, ¿qué has hecho, hermana? Escolástica le responde, yo te pedí que te quedaras y no quisiste. Se lo pedí a Dios y Dios mandó la lluvia. Ahora si puedes, márchate y regrésate a tu monasterio. Y San Benito, al no poder salir por el gran diluvio que estaba cayendo, se quedó toda la noche hablando con Santa Escolástica de las cosas de Dios. Esa fue la última vez que se vieron, porque a los pocos días, San Benito, estando en su cuarto, en la torre donde él se quedaba, ve salir del poblado donde vivía Escolástica una paloma que atravesaba el cielo, y supo que era el alma de su hermana. Entonces, en ese momento manda a los monjes a buscar el cuerpo de su hermana y la entierra en el monasterio. De hecho, San Benito al morir es enterrado en la misma tumba que su hermana, y hasta el día de hoy los restos de San Benito y Santa Escolástica están en la misma urna. San Gregorio dice que estos hermanos que amaron tanto a Cristo y que fueron inseparables en el espíritu, ni la muerte los pudo separar. Y a los pocos meses también Benito cae con fiebres. En la Semana Santa, ya en la Semana Santa del 547, San Benito estaba muy enfermo por la fiebre. Días antes manda a cavar su tumba y el Jueves Santo quiso comulgar en la misa de la Cena del Señor. Va acompañado de sus discípulos al oratorio, sus discípulos lo sostienen porque estaba tan débil que no se podía mantener de pie, lo sostienen. San Benito comulga el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo, eleva sus manos en oración y mientras ora, muere. Los monjes que estaban en otros monasterios tuvieron una misma visión en la que veían a San Benito cruzando al cielo en medio de muchas antorchas y de alfombras lujosas hasta el cielo. Y fueron todos corriendo y se dieron cuenta que había muerto San Benito. Muere San Benito el 21 de marzo, un Jueves Santo 21 de marzo del 547. Y así es como el gran San Benito comienza a hacer muchos milagros desde su tumba a los visitantes. De hecho, hay un milagro que es post-mortem, que se cuenta también en los diálogos de San Gregorio, donde una mujer que estaba loca llega por providencia a la cueva donde vivió San Benito en Subiaco y es sanada en ese lugar de su locura. Si alguno de nosotros cree que no está bien del todo, quizás no loco, pero no bien del todo, pudiera pensar que cómo podrá ir a la tumba de San Benito. Hay muchas reliquias de San Benito, por ejemplo en San Miguel de Allende, en el Monasterio de la Soledad, imponen la reliquia de San Benito, un pedazo de hueso de San Benito, y lo pueden venerar los fieles y pueden tener un momento de oración con la reliquia. Quisiera hablarles un poquito sobre la regla brevemente. La regla de San Benito es, digámoslo así, un baluarte espiritual escrito, un testimonio espiritual de San Benito, que si bien fue escrito como una forma de vida para los monjes que quisieran llevar una vida
dedicada a Dios en comunidad, pero tiene muchas enseñanzas para los fieles cristianos hoy en día. Por ejemplo, los matices, digámoslo así, que se ven en la regla de San Benito son virtudes, y las virtudes de San Benito en la regla que distinguen a los monjes benedictinos son, por ejemplo, la hospitalidad, el trabajo, la oración litúrgica, la lección divina, la caridad con los pobres y sobre todo la vivencia de la humildad. La regla de San Benito tiene un prólogo que, digámoslo así, si tú quieres escuchar de viva voz a San Benito, tienes que leer el prólogo, porque el prólogo es un diálogo entre San Benito y el que está leyendo la regla. Es precioso. Tiene un prólogo y 73 capítulos. Los primeros 7 capítulos son el corazón espiritual de la regla. Es donde San Benito expone a los monjes la espiritualidad benedictina, digámoslo así, la espiritualidad cristiana que sigue San Benito. Los demás capítulos que siguen son un poquito más, digámoslo así, para las cosas más prácticas de la vida del monasterio, cómo han de vivir los monjes, cómo ha de estar posicionado el oficio divino, cómo van a ser las actividades que se van a llevar allí, ¿sí? Quisiera que escucháramos a San Benito, y con eso termináramos este pasaje de la regla. Quisiera leer palabras del mismo San Benito en el prólogo, y que tú que me escuchas, deja que San Benito te enamore hoy en día. Dice así: escucha, hijo, estos preceptos de un maestro que te ama. Agudiza el oído de tu corazón y acoge con gran gusto esta exhortación de un Padre entrañable y ponla en práctica, para que por tu obediencia laboriosa retornes a Dios, del que te habías alejado por tu indolente desobediencia. A ti, pues, que me escuchas, se dirigen mis palabras, quien quiera que seas. Si es que te has decidido a renunciar a tu propia voluntad y a tomar en tus manos las potentes y gloriosas armas de la obediencia para servir a Cristo Rey, el verdadero Señor. Ante todo, cuando te dispongas a realizar algo bueno, pídele a Dios con oración muy insistente que Él lleve a término lo que en su nombre emprendes, para que, al haberse dignado llamarte al número de sus hijos, jamás se aflija por tus malas acciones. En todo momento hemos de estar a punto de decirle a Dios en la obediencia con los mismos dones que Él nos ha dado primero. Hermano amadísimo, ¿qué puede haber más dulce para nosotros que la voz del Señor que nos llama? Mira cómo el Señor en su bondad te indica el camino de la vida. Ciñémonos pues la cintura con la fe y la observancia de las buenas obras y corramos por sus caminos llevando como guía el Evangelio para que merezcamos ver a aquel que nos llamó a su reino. Y termina San Benito diciendo esto: vamos pues a instituir una escuela del servicio divino, en el cual no quiero poner nada que pueda ser duro o penoso, pero si en alguna vez exijo algo más para preservar la caridad, no temas ni huyas enseguida sobrecogido de temor del camino de la salvación, porque el camino que lleva al cielo es como un camino estrecho. Mas cuando progreses en la vida monástica y en la fe, tu corazón se ensanchará con la dulzura del amor inefable, que te hará volar sobre el camino de los mandamientos de Dios. De esta manera, si no te desvías nunca del magisterio divino y perseveras en su sana doctrina, hasta la muerte participarás, por la paciencia en los sufrimientos de Cristo, compartir también su reino. Amén. Precioso las palabras de San Benito. Y con esto comienza la regla que nos va a enseñar una escala de cómo ser humilde, cómo vivir en el silencio interior, cómo vivir en el amor profundo a la liturgia, a la oración de la iglesia, a la liturgia de las horas, y un amor profundo a las cosas de Dios, llevando una vida recta y santa, inspirada en el Evangelio con la lección divina. San Benito es famoso por su lema de ora et labora. Quizás no es un lema directamente de San Benito, sino que resume la regla de San Benito: oración y trabajo. Por último, quisiera hablarles de la medalla de San Benito, que es famosa para muchos de nosotros, conocida, porque quizás muchos de nosotros que nos escuchamos tenemos la medalla colgada al cuello. Es una medalla que es milagrosa, es un sacramental ungido por la presencia de Dios, que nos ha sido dado por la Iglesia y como una herencia benedictina para toda la Iglesia, como protección contra el demonio y contra las insidias demoníacas.
Vamos a encontrar siempre que la medalla de San Benito tiene en el centro una cruz, porque San Benito era devoto de la Santa Cruz. Encima de la cruz vamos a encontrar el lema de San Benito, que sí es el lema de San Benito, Pax, que significa paz en latín. San Benito quería que en todas las puertas de los monasterios se pusiera ese lema, paz, que los monasterios fueran lugares de paz, de oración, de encuentro con Dios. Y es lo que tú vas a encontrar en la medalla arriba de la cruz, que dice Pax. Después vas a encontrar que la cruz está custodiada por cuatro círculos, en los cuales se encuentran la letra C, S, P y B, que significan Crux Sancti Patris Benedicti, Cruz del Santo Padre Benito. Eso como tal es como el título de la medalla. La oración comienza en la cruz, digámoslo así, el mástil vertical, de arriba abajo vas a encontrar las letras C, S, S, M, L, que significan Crux Sacra Sit Mihi Lux, que significa que la Santa Cruz sea mi luz. En el travesaño horizontal, de izquierda a derecha, vas a encontrar que dice Non Draco Sit Mihi Dux, que nunca el demonio sea quien me guíe. Después, alrededor de la medalla, comenzando por el lado derecho, hacia abajo, vas a encontrar con cada letra es una inicial de una palabra en latín. Dice, Vade retro Satana, nuncum suade mihi vana. Retírate, Satanás, que las cosas que tú me dices, que tú me ofreces, son veneno. Y después continúa diciendo, Sud malaque libas, ipse venena vivas, porque lo que tú me dices es maldad, trágate tú ese veneno. Es una oración para alejar al demonio y decirle, la cruz es mi luz, Dios es mi pastor, su vara y su callado son la cruz con las cuales me dan seguridad, y tú, demonio, que me invitas al pecado, a la maldad, al odio, esos venenos que tú me ofreces, trágastelos tú mismo. Yo me quedo con la dulzura de Cristo. Y aunque no es parte oficialmente de la medalla, normalmente al reverso de la medalla vas a encontrar una imagen de San Benito, con la cruz en la mano, quizás, con el cuervo, con el pan, por los episodios que les he platicado, y con una oración. San Benito, al morir, después de haber comulgado el cuerpo del Señor en un día santo, y rodeado de sus hermanos en oración, tuvo una buena muerte. Sabemos que San Benito es patrono de la buena muerte. A los moribundos es muy común que se les ponga la medalla de San Benito. Y San Benito, en la medalla, normalmente vas a encontrar que tiene una oración de petición a San Benito al reverso, en la cual le decimos, en la hora de nuestra muerte, auxílianos con tu dulce presencia. Ellos innovito nostro, presencia muniamur. En la hora de nuestra muerte, auxílianos con tu presencia. Eso es lo que viene al reverso de la medalla de San Benito. Que la medalla de San Benito, como cualquier otro sacramental, por sí mismo no tiene efecto. Es decir, no es como lo que los paganos creen en los amuletos, que por el simple hecho de usarla absorbe energías y nada de eso. Nada de eso. Y la medalla de San Benito es un sacramental, que quiere decir, es un símbolo cristiano consagrado a Dios, a través del cual Dios puede obrar milagros y prodigios, a través del cual, pero no el objeto, que es muy distinto, ¿sí? Las imágenes religiosas, los crucifijos, los altares consagrados, los lugares consagrados son sacramentales, son cosas físicas a través de las cuales Dios nos provee una gracia. Que ciertamente las cosas físicas como tales no son fuente de la gracia, sino a través de las cuales Dios nos da una gracia, ¿sí? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, porque mucha gente quizás puede decir, mi medallita se puso negra, absorbió algo. La medalla de San Benito no absorbe nada, no es ningún amuleto, y por el simple hecho de traerla tampoco va a hacer todo, no va a hacer lo que te toca a ti y a mí hacer. Es decir, la medalla de San Benito, cuando se bendice con una oración especial, se pide que por la intercesión de San Benito, los que las usen devotamente sean bendecidos con la salud del alma y del cuerpo, la gracia de una vida santa y el perdón de sus pecados, para que imitando las virtudes de San Benito y del Evangelio, alcancen la vida eterna. Es decir, que para que la medalla de San Benito, digámoslo así, pueda hacer efecto, necesita una vida de búsqueda de Dios. El demonio no le huye como tal al pedazo de metal de la medalla.
le huye a la fe de quien lo porta y que le da sentido al símbolo que está en ella. La cruz de Cristo puesta en manos de una persona que tiene fe es un arma portentosa para vencer al enemigo. Pero no le huye el demonio, que es un espíritu, no le huye las cosas materiales, porque las cosas materiales no pueden hacerle nada al demonio, pero le huye al poder de Dios espiritual que se manifiesta a través de las cosas materiales consagradas a Él, ¿sí? Entonces, esta medalla yo la recomiendo para todos los que me escuchan, para protección contra el mal, contra la tentación, contra el pecado, como protección contra los maleficios, como protección contra las enfermedades, sobre todo con los enfermos. Toma en tus manos la medalla de San Benito, invoca el poder de la Santa Cruz y la intercesión de San Benito. Trata de alejarte del pecado y de huir del veneno que quieres que el demonio se trague, y confía en que la Santa Cruz es tu luz y que el demonio nunca será tu guía. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Mariel, por la invitación. Disculpen si me he extendido un poquito. La persona de San Benito da para mucho, pero ojalá que lo que les he compartido les pueda ayudar en su vida cristiana para seguir perseverando. Gracias, José, porque ciertamente San Benito, yo también me lo confieso, yo también solo conocía la medalla, pero ni siquiera el significado de la medalla, y creo que como todos los santos, su vida la podemos imitar de cierta forma en nuestra vida. No tal cual, no tener esta observancia, irnos, alejarnos del mundo, pero tal vez en nuestra vocación, pues aprender ciertas cosas, ¿no? Como el desatarnos de los pecados o ayudar a los otros, no pasar ignorando el problema del prójimo, etcétera. Creo que hay muchas enseñanzas, incluso de los santos más grandes, que podemos aplicar en nuestra vida, y pues para eso están, ¿no? Como un ejemplo de cómo Cristo triunfó en la vida de estos santos y cómo también puede triunfar en nuestra vida. Y pues te agradezco mucho, José, por toda tu explicación y todo lo que compartiste con nosotros. Le pedimos a San Benito hoy en su día que interceda por nosotros, para que como Él estemos en constante búsqueda, seamos congruentes con nuestra fe, y que en la hora de nuestra muerte podamos ir con nuestro Padre Dios, y que en nuestra vida vivamos buscándolo también. Amén. San Benito, ruega por nosotros.